Bienvenidos a las miradas de todos. En este espacio exploramos la salud desde diversas perspectivas. Cada episodio es un viaje de aprendizaje donde expertos y especialistas nos comparten sus conocimientos y experiencias. Es un momento de unión, de nuevas posibilidades y de integrar diferentes prácticas en tu vida. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Las Miradas de Todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Eber Avitia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas días todavía. Pues es un gusto tenerte por primera vez aquí. La verdad es que el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la displasia de cadera. Sí. Entonces, tú tienes el punto de vista de mucha experiencia como ortopedista pediatra que tienes la especialidad. Entonces, si gustas, empezamos explicando un poco qué es la displasia de cadera. Muy bien. Incluso empezando por definir la cadera o explicar un poquito la cadera, porque es muy, muy frecuente que en términos populares, incluso médicos, cuando hablan de la cadera, piensan en la espalda baja. Sí. O piensan en la zona lumbar, así de que me duele la cadera y se tocan la espalda baja. Y pues la articulación de la cadera realmente es la ingle, ¿sí? por decirlo fácilmente. La articulación coxofemoral, que es la pelvis y la cabeza del fémur. Y a lo que se refiere la displasia de cadera es que esa cavidad o ese socket donde debería embonar la cadera no está completamente bien formado, no está suficientemente profundo o no tiene suficiente techo, y eso puede dar lugar a una serie de problemas o de patologías que se pueden llegar a manifestar desde etapas muy iniciales, desde el nacimiento, o que se pueden llegar a presentar hasta la adolescencia o la etapa adulta. Entonces es un espectro bastante amplio y yo creo que ahí es donde radica la importancia de concientizar o de hacer énfasis en una detección temprana, porque hay ciertos factores de riesgo. Si se detecta en una etapa muy temprana, el tratamiento es relativamente sencillo. Si no se detecta, entonces ahí sí puede ser ya quirúrgico o ya en la etapa adulta, pues un reemplazo articular, una prótesis. Okay. ¿Y es frecuente encontrar la displasia de cadera? O sea, para darnos en la población mexicana, ¿qué tan frecuente es? Según la literatura es muy variable y va a depender como del área geográfica. En México se dice que son más o menos de 2 a 6 casos por cada 1000. ¿Sí? Pero les digo, sí varía mucho de acuerdo al área geográfica. Hay estudios donde se ha visto sobre todo en indios navajo y en Alaska, y ahí tiene que ver con la genética y también tiene que ver con el frío y con las posiciones, ¿sí? Entonces, eso puede influir bastante. Entonces, por eso puede variar mucho la incidencia. En términos generales, hay algunas estadísticas que refieren que de 100 displasias, solo a una se le da tratamiento, ¿sí? Y es una de las principales causas de reemplazo articular ya en el adulto. O sea, nunca se detectó, y entonces llegan a una etapa adulta donde tienen displasia. Eso va a generar lo que comúnmente se le denomina desgaste, una artrosis, y pues van a requerir un reemplazo articular. Okay. Entonces, sí puede ser frecuente y también puede ser discapacitante. Ese es el problema. ¿Cómo, digo, la audiencia que tenemos es también obviamente población en general? Entonces, en estas diferentes etapas, ¿cómo pueden ellos darse cuenta si los niños o los adolescentes o ya adultos tienen un problema de displasia?
Aquí yo haría mucho énfasis en, hay factores de riesgo, pero lo ideal es que se creen protocolos donde ya se haga como una detección temprana generalizada. De hecho, ya hay iniciativas para que en la cartilla de vacunación aparezca como La exploración pues la física. exploración, o sea, la exploración ya está normada, pero el ultrasonido de cadera, porque ahí es donde está la situación. Existen maniobras desde recién nacidos, existen maniobras para detectar la luxación. Entonces, aquí también habría que hacer como un paréntesis. Eh, Anteriormente se le llamaba luxación congénita de cadera, ¿sí? El problema es que no todos los niños nacen luxados, ¿sí? Hay niños donde solo van a tener primero inestabilidad, después pueden tener displasia, que displasia es que ese socket no está profundo, no está bien formado, y después se pueden luxar, ¿sí? ¿Qué Entonces, puedes explicar qué es luxar? luxar es que la articulación no esté en su lugar, prácticamente. Y aquí la cuestión también es que es asintomático en un niño. Como tal, el niño no le va a tener muy pocos síntomas, va a tener muy poco dolor, eh, o no va a tener dolor y puede llegar a percibirse alguna crepitación, algún tronidito, pero también no quiere decir que todos los troniditos, Sí. todas las crepitaciones sean porque tengan algún problema en alguna articulación. Entonces, uno de los problemas es que estas maniobras de exploración se tienen que hacer por gente que de alguna manera esté entrenada, e incluso se recomienda que sea gente experta, porque hablando pues en términos médicos de la sensibilidad y de la especificidad, o sea, de la capacidad para detectarlo, la sensibilidad es baja, porque puede influir del niño, de si está llorando, si tiene irritabilidad al momento de la exploración, pero también puede depender de la experiencia de quien lo está revisando. Claro. Entonces, y eso solo detectaría la luxación, o sea, cuando la cadera está completamente fuera de su lugar. Pero si solo tiene displasia o si solo tiene esa inestabilidad, eh, más adelante la cadera incluso pudiera llegar a luxarse. Y puede ser que en ese momento no se detecta porque las maniobras van a estar negativas. Entonces, para eso lo ideal es hacer estudios de imagen, ¿sí? Ya sea en los niños pequeños, lo ideal es hacer un ultrasonido, o en los niños que ya sean mayores, un poco más grandes, una radiografía de la pelvis. O sea, si entiendo bien, cuando mencionabas que los adolescentes o adultos que presentan la displasia de cadera, o sea, la enfermedad siempre tiene un origen desde nacimiento. Sí. Sí, Sí. que no se detectó realmente. Y en los adultos me imagino entonces que está pasando que no se detecta porque obviamente no hubo esa exploración o ese ultrasonido, pero en realidad hay casos, según... Digo, la verdad es que conozco un poco del tema porque Sí. me pasó obviamente con mi hija, ¿verdad? Pero lo veo como papá, no como doctor, ¿verdad? Pero me imagino que entonces hay casos en donde la luxación de la cadera no sucede tanto y conforme va pasando el tiempo, pues obviamente va aumentando el problema, ¿va? En esos casos. ¿Sucede así? O sea, ¿cómo llega alguien, un adolescente? Nosotros nos dimos cuenta, Ever, porque ya al momento, a los 2 años, que ya camina mejor la chiquita, pues obviamente ya vemos que cojeaba un poco la forma de caminar. Pero no me puedo imaginar cómo llegar a la adolescencia y a la adultez sin darse cuenta. O sea, obviamos los síntomas, o sea, nos acostumbramos a los síntomas, los adultos. No, es que también ahí tiene que ver porque en ese caso en particular la cadera estaba luxada, pero, o sea, es decir, estaba fuera de su lugar. Pero en los casos donde hay displasia, entonces, o sea, para tratar como de representarlo en términos gráficos, si esta mano fuera el acetábulo, la cavidad, y esta mano fuera la cabeza del fémur. Entonces, lo ideal es que esté completamente cubierta la cabeza del fémur,
tiene buen apoyo y digamos es un apoyo regular, completo en toda la superficie. Y la displasia, va a depender del grado de displasia, es que esta parte está como así. Entonces, si la displasia o la laxitud, es decir, que la elasticidad que tiene es importante, entonces la cadera va a migrar y se va a salir. Pero puede haber casos donde la cadera aquí se queda. Entonces, no tiene un apoyo simétrico, regular, completo, y eso es lo que va a ir dando ese desgaste, esa artrosis, esos cambios a nivel de la articulación, que estos son a mediano o largo plazo. Estos son los casos que normalmente van a cursar asintomáticos en la infancia, probablemente incluso en la adolescencia y en la juventud temprana o en la adultez es cuando se van a empezar a detectar. ¿Sí? Entonces, es un espectro. ¿Sí? Sí. Es muy frecuente, o sea, pues como veo bastantes pacientes que habiendo los factores de riesgo que ahorita los comento, los revisan y le dicen, no, es que no es necesario hacerle nada, está bien, porque no detectaron en las maniobras que haya luxación. Pero insisto, o sea, la displasia, por eso no se le llama luxación. La displasia es el espectro que puede ir desde la laxitud, puede ir a la displasia y puede ir a la luxación. Okay. Entonces, por eso es importante. Y bueno, de una vez, los principales factores de riesgo es, el más importante es la herencia. O sea, si ya hay un familiar, ¿sí? Principalmente papá, mamá, el riesgo ya es aproximadamente como de un 35%. ¿Sí? Si papá e hijo, mamá e hijo tienen el problema, aumenta más del 50% de que se tenga el problema. Entonces, el antecedente familiar hereditario es muy importante. Los otros tiene que ver como, para ponerlo fácil, es como en el espacio. Entonces, si es una mamá muy pequeña, es decir, o el espacio en el vientre es muy pequeño, que hay baja cantidad de líquido, entonces, puede ser uno. El otro es que vengan sentaditos, ¿sí? Que la mayor parte del embarazo estén sentados, estén en posición pélvica. Me estás hablando de las posiciones desde el embarazo. Desde el embarazo. Posiciones físicas sí. del bebé sí. Dentro del estómago. Entonces, si es poca la cantidad de líquido o poco el espacio, por eso hablo de espacio, poco líquido, que estén sentados, que sean embarazos múltiples, ¿sí? Que el niño venga muy grande, que sean macrosómicos, y los otros puede ser que sea post-término, que generalmente se relaciona con la macrosomía, con el tamaño grande, o también que puedan llegar a ser prematuros. ¿Por qué? Porque mientras más prematuros, generalmente son más laxos, más flexibles, y al mismo tiempo van a tener menos desarrollo porque todavía no estaban suficientemente maduros. Sí. Entonces, sobre todo enfocándonos en ese, lo ideal es que se pudiera hacer a todo mundo, a todos los niños, pero bueno, tomando en cuenta esos factores de riesgo, ese tipo de niños, ese tipo de pacientes es a los que se debería enfocar a tratar de hacer una detección temprana, y se podrían evitar muchos problemas. Pero pues sí, creo que tienes razón, ya que cuando lo explicas, que la cartilla casi ya obligue al ultrasonido, porque ustedes no, como pediatras y los ginecólogos, o sea, no, digo, en teoría sí se sabe, pero nos estás hablando que la parte mecánica de la posición con todos los ejemplos que nos diste, sí. O sea, la falta de líquido, viene sentado, todo eso es, me lo estoy imaginando, obviamente forzando una articulación como no debería estar forzada desde el vientre de la mamá. Exactamente. Ese es el verdadero problema. Y eso obliga a que no se termine de desarrollar. Por eso es displasia del desarrollo de cadera. Y por eso no se habla de luxación congénita de cadera. Sí. Y otro factor es que la cadera, los bebés, o sea, en la especie humana nacemos inmaduros. Seguimos madurando los primeros meses. Sí. Entonces, todavía tenemos esa capacidad para seguir desarrollando, para seguir madurando ya fuera del vientre.
Entonces, en eso se basan los tratamientos en una etapa muy temprana. Al momento de centrar bien la cadera en ese socket, en esa cavidad, eso estimula que el desarrollo vaya a ser correcto y se vaya cubriendo. Y si la cadera, en lugar de estar en esa posición que debería de estar bien centrada, está aquí, entonces eso tiene que ver con el clima y con lo de la cultura. Es muy común que a los niños se les envuelva como taquito, como tamalito, se les estiran las piernas y se les juntan. Entonces, si esto fuera la cadera y en lugar de tener como una posición así, lo que estamos haciendo es que les estamos haciendo esto. Y eso también puede generar que no tenga un desarrollo correcto. Claro, es exactamente el mismo ejemplo mecánico de la causa de la enfermedad. Sí. Y aquí, bueno, también hacer otro paréntesis, hay otro tipo de displasia que estaría como fuera de esto, que tiene que ver con síndromes, tiene que ver con enfermedades congénitas, con otro tipo de padecimientos. Pues. A este tipo de displasia se le llama típica porque no está asociada a otras situaciones, a otras enfermedades. Sí. Ya cuando se está hablando de síndromes o de problemas neuromusculares, ahí sí es otra causa, ¿no? Pero sí, hablando en específico de esto. Me voy a salir tantito del tema porque es la primera vez que lo pienso de esta manera, la ortopedia. O sea, a ti, como ya especialista en ortopedia, ves la medicina de esa manera muy mecánica, donde la acción de un cuerpo, un efecto en la cinética de algo provoca cambios en el cuerpo. ¿Cómo ves tú la medicina desde el punto de vista de ortopedia? Sí tiene que ver. De hecho, en específico, en mi caso, por de la especialidad, sí es como de las cuestiones que a mí me llamaron la atención. O sea, que sí es como un poco de causa-efecto y que tiene que ver con esto de la mecánica, de las posiciones, de las funciones, ¿sí? Del sistema musculoesquelético. Que si lo pensamos realmente así es la fisiología. Fisiología pues es como un poco de causa y efecto y a lo mejor son cuestiones mucho más complejas. Siempre cuando yo estaba en la universidad y en el internado, yo veía a los internistas y decía, wow, ¿cómo saben? Pero muchas veces, sin ofender, pero no se puede concretar un tratamiento, y en cuestión de trauma y ortopedia es físico. Sí, y son tratamientos que sí se pueden, como que puedes ver un resultado tangible. Claro. No, de hecho sí lo dices muy bien, lo voy a decir yo siempre he creído que quizá la única rama de la medicina que sí cura realmente sí es cirugía, o sea, que incluye ortopedia, o es ortopedia también, porque sí cambian algo mecánico. O sea, si se rompe un hueso, pues lo reparas y se compone y ahí está tiene que ver con otros factores, pero en realidad sí tienes razón. Y en nosotros no, estás aliviando síntomas. Sí, generalmente estás paliando. Y no, habrá un sinfín de padecimientos también con nosotros que no vamos a poder curar. Claro. Obviamente. Pero sí hay muchos donde pues se podría considerar que es curativo. Sí. Es una ventaja. Incluso, pues, regresando al tema, una displasia que se detecta en una etapa muy temprana, se pone el arnés, se le da la posición correcta y prácticamente ese es el tratamiento. O sea, el desarrollo que resta, que va a hacer que se forme, que se termine de cubrir esa cabeza y eso los va a curar. Okay. De los niños que sí se detectan, o sea, para poner la estadística y darnos cuenta la importancia de la detección temprana, de los bebés, niños que sí se detecta a tiempo, ¿qué porcentaje sí se cura? Pues estamos hablando de curación, de que ya no tienes que preocuparte por ese problema. Y de los que realmente no se detectan a tiempo, ¿cuáles realmente llegan a esperar una curación?
El problema es eso, que siendo realistas todavía en México en general, la mayoría de los pacientes de displasia prácticamente es muy, muy limitado los que se detectan, los de displasia pura. Los que tienen luxación, esos, la mayoría se detectan cuando empiezan a caminar, porque cuando ya caminan es evidente, ¿no?, que tienen lo que normalmente se le llama como una cojera, ¿no? Sí. Van a cojear, van a caminar raro. Y normalmente el primer contacto va a ser el médico familiar o el pediatra. Y también como ahí en esa parte de hacer la concientización, porque pues sí, en sistema musculoesquelético creo que pues sí hace falta un poquito más de información, de difusión, porque hay desde el caso donde dicen, no, pues lo voy a mandar a que lo revisen, a quienes dicen, no, es que eso se va a definir o se le va a arreglar bien hasta que tenga unos 3, 4 años. Entonces, pues pasa más tiempo y se vuelve más complejo. Entonces, la luxación, si se detecta en una etapa muy temprana, podemos poner un arnés de Pavlik, que es el tratamiento de elección. Se va monitorizando y sobre todo los primeros, el porcentaje de efectividad de los primeros 3 meses es del 90 o más de efectividad. Está muy bien. Donde les va muy, muy bien con el arnés de Pavlik. Después de 3, 4 meses es lo principal. Después de eso, si baja el porcentaje de efectividad en relación a... Generalmente sí se puede reducir es regresar la articulación a su lugar y que se mantenga. Pero sí es muy común que tengan displasia residual. ¿Eso qué quiere decir? Pues en lugar de que quede completamente cubierta, que a lo mejor quede así. ¿Sí? Y que eso pues sí puede predisponer a largo plazo, pero la mayoría no va a tener mucha sintomatología. Entonces ya ahí sí como también concientización de que, bueno, pues está este problema y hay que cuidarse. Hablando pues de la luxación, de los pacientes que están luxados, pero de los pacientes que están displásicos, pues ahí prácticamente esos ya se van a detectar cuando lleguen a generar algún síntoma, que lo más común es una adolescencia, una juventud temprana, donde pues ya les molesta la cadera después de la actividad, después puede ser del ejercicio, del trabajo, de la carga, pues dependiendo de a qué se dedica cada persona. Entonces, pues también en eso radica la importancia. Y es que a esa edad ya no hay un crecimiento como en los niños, ¿verdad? Sí, no. Ese es el problema. O sea, sí, la capacidad que tiene, o sea, en general, la pelvis de remodelarse, el pico máximo es a los 8 años. ¿Sí? Hablando de que tanto se pueda llegar a cubrir, pero de que, digamos, quede normal, o sea, cuando se detectan los bebés, sí es de preferencia antes de 4 meses, porque ahí sí, como diríamos coloquialmente, están muy tiernitos. Entonces ahí sí las células mesenquimales iniciales y todavía tienen esa capacidad de crecer de manera normal. Y el otro es más bien como de remodelarse. Sí. O sea, ahí me haces pensar muchas cosas, pero, o sea, el cuerpo en las primeras etapas de la vida, en los primeros meses, en realidad tiene la capacidad de tener una forma y un tamaño, digo, evolutivamente me imagino, pero también esa adaptación entonces, ¿no? Porque si mantuviéramos a un bebé siempre, como tú dices, para quedar claro, amarrado como dices, o en una posición sentada o algo, sus huesos van a crecer de una forma no natural a lo que debemos. Si ya tienen como esta hiperlaxitud o esta displasia, hay algunos estudios e imágenes histológicas donde cuando somos bebés
hay una parte que es ósea, o sea, que ya está completamente osificada, tiene calcio, y la otra es cartilaginosa. Esa parte cartilaginosa más adelante se va a ir osificando. Entonces, cuando la cadera, al no estar bien centrada donde tiene que estar, está aquí, esas células de cartílago las está aplastando. Incluso es como si las estuviera matando, para que en lugar de que se formen y estén así, las está aplastando para que no se formen como deberían de ser. Entonces, este es uno de los problemas, tratar de mantener la cadera centrada, ¿sí?, y estable, para que ese desarrollo se vaya dando y se cubra. Entonces, sí tiene que ver esto. Sí, claro. Y en el tratamiento, en la parte emocional con los papás, o en la parte con los papás en general, no tienes dificultades porque el arnés, visualmente y en el movimiento de los bebés, o hasta en los un poco más grandes, pues es algo complicado, ¿no? Como papás creo que nos imaginamos a los niños correr y jugar y todo, y a veces tendemos a la compasión, ¿no? Ay, pues sí, ya después, hasta cuando les quitas el arnés, pues sí brinca, sí esto, o sea, no batallas con esto. Sí, mucho, y más que nada porque el arnés de Pavlik se coloca en bebés, o sea, no es en niños ya más grandecitos, o sea. Y por esta cuestión como de compasiva, no sé, yo creo que imaginan que les duele, o que ya no se formaron como deberían de haberse formado. Entonces, pues sí vale la pena que ese tratamiento, o sea, en una etapa muy temprana, porque es cuando tiene la mejor efectividad, a que después haya algunas secuelas. Y en los que ya no fue el diagnóstico temprano, los adolescentes, ¿cómo es el tratamiento? A partir del año, incluso antes, pero a partir del año, a grandes rasgos, pues ya es quirúrgico, porque ya está plana esa cavidad, ese acetábulo, y generalmente ya hay otros tejidos que ya intervienen o ya invaden y ya no dejan que la cadera entre completamente en su lugar. Entonces se tiene que, se le llama una reducción abierta. La reducción abierta es como localizar bien esa cavidad, limpiarla, quitar todos esos factores que hacen que no entre y reducirla o meterla a su lugar. Como normalmente va a estar displásica, no va a estar bien formada, en la mayoría de los casos ya se prefiere hacer también un corte en la pelvis para buscar darles esta mayor cobertura, okay, ¿sí?, para mejorarles esa cobertura. Y ese tratamiento, lo ideal es hacerlo pues a partir del año, y se puede hacer, el tope máximo aproximadamente es como 7, 8 años, pero también se tiene que individualizar mucho. Ya hablando sobre todo de si hay una luxación y si es muy severa. Y ya en los adolescentes y en los adultos es un reemplazo articular. Y un reemplazo articular es quitar la articulación que ya traemos, con la que nacimos, quitarla y poner una nueva, poner una de metal y de plástico. Hay muchos materiales nuevos, pero o sea, a grandes rasgos, ¿no? ¿De las tábulas? ¿Las dos? Ese socket, como esa copa, es como quitar el cartílago que está ahí y la cabeza. Entonces ahí se pone una copa, ¿sí?, y se corta la cabeza, se pone un implante que va dentro del hueso, como si fuera un tubo, entra y ya embona. Sí. Y es tener una articulación nueva. Eso es un reemplazo articular, obviamente simplificando mucho. Sí, claro. Y el problema es que ha avanzado mucho la tecnología y de hecho los reemplazos articulares son de las cirugías del siglo, son de las más efectivas que existen. O sea, también mis respetos para los cirujanos de reconstrucción articular.
Pero de todos modos, a pesar de esto, no deja de ser un implante que conlleva riesgos y que a la actualidad tiene como una caducidad, sobre todo en una persona joven. Una persona joven se esperaría que si cuida muy bien su prótesis, o sea, y estoy hablando así de muy, muy bien, le va a durar 25 o 30 años. Generalmente después va a necesitar un recambio. Entonces estamos hablando de una persona joven. Y hay implantes y hay procedimientos que ya permiten tener mayor actividad, pero para la mayoría de la gente pues no le va a permitir hacer a lo mejor una actividad deportiva o hacer un trabajo físico muy demandante. Entonces, pues no es como la articulación con la que ya nacimos. Y en los niños que sí el tratamiento fue oportuno, la actividad física en el futuro, ¿cómo será? Cuando se detecta muy, muy temprano, pues la articulación, podríamos decir que se normaliza, se cura. En los que sí se tiene que hacer un procedimiento va a depender del grado de displasia y de la edad del paciente. Si normalmente no es lo mismo que se opere un niño de un año pasadito, no sé, a lo mejor a uno de 4 o de 5, porque va a requerir mayor disección, incluso puede requerir procedimientos agregados para lograr meter la cadera dentro de su lugar. Y lo mismo, esa capacidad que va a tener para remodelarse, pues va a ser menor, porque ya va a estar un poquito más grande. Entonces, dependiendo de eso, puede ser, y del grado de displasia. Hablando del grado de displasia, pues no es lo mismo que esté casi así, a que esté a lo mejor así, ¿no? Claro. Entonces... y el seguimiento en años de los niños también depende de todos esos factores. Sí. Normalmente lo ideal es darles un seguimiento a largo plazo, por lo menos a la adolescencia, ¿sí? Para ir checando cómo se va desarrollando esa articulación. Hay procedimientos, no son tan nuevos, pero sí que ya se hacen en adolescentes, donde sí es como redirigir esa cavidad, ese socket, y generalmente dan buenos resultados, pero sí son procedimientos que son complejos porque si acá lo que hacemos es un corte en la pelvis, ahí estamos hablando que es como si se cortara todo alrededor del acetábulo y se redirige. Entonces, son complejos y conllevan cierta convalecencia. Exacto. Y en esta parte del tratamiento, entonces, en cuanto al seguimiento que obviamente hay que hacer, ¿te has encontrado con problemas en ese seguimiento a los papás? Por ejemplo, ¿hacen ejercicios en un deporte o hay deportes en los que definitivamente tienen que esperar a hacerlos, o actividades físicas que en las primeras etapas hay que evitar, ¿o no? Digamos, cuando se logra una cobertura adecuada, la gran mayoría no tiene afortunadamente muchos síntomas y hacen su vida prácticamente normal. Pero pues... O sea, me refiero así como brincolines y esas cosas que ya ahorita hay más en todos lugares. Sí, y correr y saltar natural. De hecho, una característica que es muy frecuente es que no pueden saltar cuando están luxados, no pueden saltar, y luego ya después ya pueden saltar, y eso, y obviamente al no poder saltar les limita mucho correr. Entonces ya después pueden correr y pues les va bien. Pero sí, desafortunadamente pues llega a haber casos donde, o sea, cuando ya está luxado, uno de los principales riesgos es que se pueda volver a luxar. Entonces, pues que tienen reluxaciones o que no es suficiente ese techo. Entonces, pues sí, queda le podríamos decir subluxado, o sea, porque no está completamente afuera,
pero le falta para estar Sí completamente sí adentro. se mueve. Ajá. Ajá. Entonces, ahí es donde sí, sin duda, yo sí les comento, les aconsejo, pues, tener una actividad más limitada. Pero cuando se tratan dentro de los primeros 2 años, y digo, eso tiene que ver con la clínica, ¿no? Que tengan un buen arco de movimiento, que no tengan dolor, que no cojen, o que puede ser que si cojean, pues que sea mínimo, o sea, porque a veces puede haber un poco de asimetría en las extremidades, pero pueden hacer prácticamente su vida normal. Sí. Pues bueno, muy bien. Se me ocurre otra pregunta que no es directiva a la displasia, pero como estamos hablando de los niños, ¿hay alguna razón, esta idea es como más personal, por qué escogiste la especialidad en niños y no aunque ves adultos también, que sé, Sí. pero ¿hay así alguna razón por qué en los niños? Uno, porque sí, en la etapa infantil, pues es donde muchos problemas y hasta vicios que tenemos ya de jóvenes y de adultos se pueden modificar y se pueden corregir. Entonces, de hecho, los orígenes de la especialidad, o sea, prácticamente todos eran ortopedistas, o sea, no tanto traumatólogos, sino eran ortopedistas pediatras. ¿Sí? La palabra ortopedia, de ahí viene. Que lo había visto. Sí, orto es correcto y paidos es niño. Sí. Entonces, de ahí viene, y eso pues siempre como que fue una parte que sí me llamaba la atención. Y lo otro pues también tiene que ver con mi historia personal, como de ser niño como ortopédico, de que no, pues que use zapatos, y que ahora que le duelen las rodillas, y ahora que un problema en el pie, y como que no encontré muy buenas respuestas, y desde ponerse a investigar. Okay. Entonces eso fue lo que me fue llevando por este camino. Bueno, pues no hay preguntas, entonces pues terminamos. Te agradezco mucho, Ever, el día de hoy, estuvo muy interesante. Gracias. Esperemos vernos pronto en otro episodio con otro tema. Muy bien, claro. Muy bien. Entonces nos vemos. Ya está.